iluminación que parecía de antorchas, como de fuego. Gente se reía, feo. Rostros muy horribles, gente mala. Otras lloraban y se lamentaban y gemían y pedían auxilio y pedían ayuda y pedían perdón. Yo de pronto me vi ahí y un hombre de un rostro muy horrible me mete en una jaula que parecía una burbuja, y comienza a darme látigos mientras la jaula gira. Y yo comienzo a sentir ese dolor en mi espalda y a sangrar. Y era tal el dolor que ya después no se sentía dolor. No se sentía dolor y yo decía, estoy muriendo, pero no sabía dónde estaba todavía. Me sacan de esa jaula y me dejan caminar. Y comienzo a avanzar y era horrible. ¿Quieres mucho a tu nieta Emilia? Jajaja, Emilia. Y yo, no me maté Emilia. No la maté, si nos da 5 millones de pesos. Y yo, listo, 5 millones de pesos, déjeme salir de acá. Yo me decía, acá no sirve tu plata. Trabajaste toda tu vida para hacer plata y acá no te sirve tu plata. Acá no te sirve nada. Me pasaron como una película en un videobeam todas mis acciones malas, porque las tenemos de pensamiento, de acción, de omisión. Todo me lo cobraron, todo me pasaba. Todo me lo cobraron, todo me pasaba. Mis amados hermanos, que Dios te continúe bendiciendo de una manera especial. Quien habla con ustedes, su hermano H.C. Hernán Cova, y este gran ministerio que nació primero en el corazón de Dios, embajadores del reino. Para mí un placer estar una vez más con más un tema aquí, amado, por este canal. Este tema es tan importante que dice así: la gracia de Dios es suficiente. Escúchame, la gracia de Dios es suficiente. Si es tu primera vez en el canal, no dejes de suscribirte, de darle me gusta y activar la campanita de notificaciones para más contenidos como esto. Amados hermanos, cuando hablamos de gracia, hablamos en el término bíblico, hablamos de favor no merecido. Cuando hablamos de gracia que viene de parte de Dios, hablamos de misericordia. Hablamos de el favor de Dios para nosotros los seres humanos. Y quien dijo esta palabra, amados hermanos, fue el apóstol Pablo, y lo podemos leer en el capítulo 12 de 2 de Corintios, versículo 9. Lean conmigo, por favor, porque este alimento es solamente para los hijos. En cuanto usted va buscando ahí en su casa, en su Biblia, en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, yo voy a saludar a todos los hermanos, a todos los amigos que se han estado inscribiendo en este canal, que han estado oyendo la palabra y han estado reaccionando positivamente. Que Dios derrame de sus ricas bendiciones sobre ustedes. Si ustedes comentan, nosotros les vamos a responder. Vamos a tener esa responsabilidad de responderle. Hagan preguntas, que estamos aquí para responderle. Mira cómo dice el versículo 9 de 2 de Corintios capítulo 12. Dice así: y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se aperfecciona en la debilidad. Por tanto, dice el apóstol Pablo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder y la excelencia de Dios. Escucha esto, que es muy importante, hermano. Hoy en día hay muchas personas que han dejado de predicar la palabra de Dios. Hay muchas personas que han sido llamados a predicar el evangelio y dejaron el evangelio y se han vuelto a la fábula, se han vuelto a cuento, a historia. ¿Está entendiendo? Y eso es muy importante. ¿Por qué, amados hermanos? Es importante saber estas cosas, amados, porque nos salimos de la sensibilidad, nos salimos de lo más importante que Dios nos ha dejado, y es la palabra, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La mayoría de las personas hoy en día están viendo que tienen más resultado en decir, cortar, hablar en fábula. Por ejemplo, fábula es una narración de algo, de imágenes, de cuentos. Amado, el apóstol Pablo, un hombre que fue llamado por Dios, un hombre que era preparado. El apóstol Pablo no le hacía falta nada, simplemente le hacía falta reconocer que Cristo es el Hijo de Dios y que Dios lo había enviado a morir por todo el mundo, y el que creyese en Cristo fuese salvo. Escúchame, el apóstol Pablo lo tenía todo, lo tenía los mejores estudios, era un hombre que era bilingüe, era un hombre que era estudiado, un hombre que tenía dinero, era de buena familia. El apóstol Pablo no le faltaba literalmente absolutamente nada. Solo que cuando Pablo es llamado, el apóstol Pablo, él dice que todo lo que tenía para él se tornó refugio, se tornó lixo, se tornó basura. Todo lo que él tenía, dinero, estudio, estatus social, todo lo que el apóstol Pablo tenía, él dijo, para mí eso es basura. Otra cosa, el apóstol Pablo era un teólogo,
Es una persona preparada porque él también era fariseo. Y en el tiempo del apóstol Pablo todo el mundo no podía ser un fariseo. Quien era un fariseo era una persona muy reconocida dentro de la nación de Israel, amados hermanos. Y cuando Cristo lo llamó, no porque él tenía todas esas cualidades, no. Cristo lo llamó por gracia. Entonces, si tú estás viendo este tema, hasta aquí, que va por el minuto 5, 26 segundos, amado, Dios tiene un trato especial contigo. Y no es casualidad que tú estés viendo este video hasta este segundo, hasta este minuto. Es porque tú tienes un llamado de parte de Dios. Todo el mundo sabe y para nadie es un secreto que el apóstol Pablo era perseguidor de la iglesia. Ahora, ¿y cómo Cristo llama a un hombre que es perseguidor de una iglesia y Cristo lo llama? Porque aquí no se trata de quién corre más. Aquí no se trata de quién canta más, quién predica más, sino de aquel que Dios tiene misericordia. Entonces el apóstol Pablo nos va a decir a nosotros, el apóstol Pablo no simplemente a nosotros, él escribe su carta a la iglesia de Filipo en el capítulo 3 y él demuestra quién él era. Él comienza nombrando su grandeza. Filipenses capítulo 3, anótelo y léalo en su casa porque usted necesita leer. Usted necesita crecer en el conocimiento porque usted no es cualquier cosa. Usted es hija, usted es un hijo de Dios. Y si usted es una hija, un hijo de Dios, usted necesita nutrirse con la palabra. En el capítulo 3, el apóstol Pablo le cuenta a la iglesia de Filipo todo lo que él era y todo lo que dejó de ser por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está entendiendo? ¿Por qué? Porque él era mucho, pero cuando conoció a Cristo, él dejó de ser mucho para ser en Cristo humilde. Entonces, si tú notas esto en el capítulo 12, versículo 9, ¿por qué Pablo está diciendo, bástate en mi gracia? Que Dios le había dicho eso a él, que se bastara en su gracia, porque el poder de Dios se perfecciona en la fraqueza, en la debilidad. ¿Por qué, amados hermanos? El apóstol Pablo había predicado en casi toda la Asia Menor. Y cuando el apóstol Pablo predicó en Corintios, amados hermanos, si tú ves en el capítulo 1 en adelante, ve que la iglesia se había dividido. ¿Por qué la iglesia se dividió? Si Cristo no está dividido. La iglesia se divide porque quien llega predicando el evangelio casi no hablaba de Cristo. Hablaban de su elocuencia, hablaban de su postura. Por ejemplo, Apolo. Apolo era elocuente en sus palabras. Y cuando el Apolo hablaba, las personas quedaban hipnotizadas. Es así lo que nosotros estamos viendo en muchos videos hoy en día, amados hermanos. Que las personas no hablan de Cristo para nada. La gente habla que fueron para el infierno, que fueron para el cielo, que fueron para las pailas, que fueron tan fundos, hermanos, que todavía están metidos en el infierno, amados hermanos. Amado, eso no edifica a nada. Yo puedo predicar con una elocuencia terrible, pero tengo que decir algo, que yo no salvo a nadie, que yo no soy mejor que nadie, que yo no puedo pasar por encima de nadie. El único que merece gloria, que merece honra, que merece majestad, está sentado a la derecha de la majestad de Dios. Se llama Jesucristo, amado. Él fue que murió por la iglesia. A él sea toda gloria y toda honra, amados hermanos. Y el apóstol Pablo es claro en eso, amado, porque las personas en Corintio, las personas comenzaron a decir que el apóstol Pablo no era apóstol. Comenzaron a decir que el apóstol Pablo no tenía el poder que tenían las otras personas que entraban, que quizás llegaban hablando en lengua, que quizás llegaban imponiendo mano y las personas se caían. Pero el apóstol Pablo, cuando llegó en Corintio, amados hermanos, en el capítulo 2, primero de Corintios capítulo 2, dice: yo no quise saber nada entre vosotros, sino a Cristo crucificado y a Cristo resucitado. Entonces Pablo tenía una vocación dada por Dios. ¿Y era de qué? De exaltar a Cristo. Ese es el llamado que tú tienes. Ese es el llamado que yo tengo, de exaltar a Cristo. Si yo predico a Cristo aquí y la gente aceptan a Cristo a través de la internet, amado, desde hoy ya tú eres salvo. No, pero yo engañé a mi esposa. Amado, solamente basta creer. Mas yo fumo droga. Solo cree que Cristo es el Salvador del mundo. Amado, y las personas comenzaron a decir que Pablo no era apóstol. Ahora yo quiero que tú estés pendiente en lo que yo voy a leer. Segunda de Corintios, capítulo 12, ya el versículo 9 lo leímos. Ahora vamos a leer el contexto para ver qué es lo que estaba aconteciendo en la iglesia de Corintio, cuando Pablo estaba defendiendo su apostolado. Vamos a ver. En el capítulo 12, versículo 1, dice: ciertamente no conviene gloriarme. Oye, yo solo voy a leer y voy a hacer como si estuviera predicando. Estoy hablando la palabra de Dios. Mira cómo dice, amados: ciertamente no me conviene gloriarme,
pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. ¿Por qué? Porque ahí en Corintios se decía, fulano fue al cielo, fulano fue al infierno, fulano es el apóstol, fulano es el iluminado, fulano es el cara, es el hombre de Dios. Amado, y hoy en día no es diferente, ¿no? La mayoría de las personas que Dios me sacó del cuerpo, que Dios me llevó para Caracas, que Dios me llevó para Colombia, que Dios me llevó para... ¿Eso edifica a quién, amados hermanos? Yo desearía que alguien me contestara. ¿Eso edifica a quién? Eso no edifica a nadie, amados hermanos. Aquí no vemos lo que Pablo va a hablar ahorita, lo que yo voy a leer ahorita. Pablo no lo está diciendo para gloriarse, pero vamos a ver para qué Pablo está diciendo esto. Versículo 2 del capítulo 12 de 2 de Corintios. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Abre paréntesis, cierra paréntesis. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Vamos a ver por qué Pablo está hablando eso, de que él conoció a un hombre, ni siquiera está diciendo que es él. Conozco a un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Mira cómo habla este hombre, amado. Escúcheme. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado a hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Ahora, el apóstol Pablo está hablando aquí y está diciendo que hubo un hombre, hasta hoy todo el mundo dice que el apóstol Pablo, yo también, pero él está diciendo que no es él. Yo me gloriaré en ese hombre, pero en mí, nani nanay, dice él. Así dice mi Biblia. Versículo 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato. Nota. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Oye, Pablo siempre predicaba a Cristo. Pablo no andaba por las partes diciendo, yo fui para el cielo, yo vine del cielo, compré unas maletas en el cielo, fui para el infierno y yo vi a Michael Jackson allá y yo vi al otro acá. Amado, quien tuvo esa visión, quien la tuvo, parabéns, felicitaciones. Pero la pregunta es, ¿en qué edifica eso a otra persona? Amados, ¿en qué edifica eso a la demás persona? Entonces debemos tener cuidado, porque Pablo está diciendo, en eso me gloriaré. Y si quisiera gloriarme, no sería insensato, no sería necio. ¿Qué diría? ¿Por qué? Diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. ¿Por qué? Porque Pablo no estaba buscando su propia gloria. Él estaba buscando glorificar a Dios a través de Cristo o a Cristo. Él estaba buscando siempre glorificar a Cristo. ¿Qué le importa a la gente si yo vi anoche 2 demonios? ¿En qué va a edificar eso a alguien? Aquí lo que edifique es la palabra de Dios, el conocimiento de las cosas de Dios. Y el apóstol Pablo le está diciendo a esta iglesia así. Escucha, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase. Ahí está viniendo a memoria que fue él que tuvo la revelación. Y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase demasiadamente o desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne. Vamos a ver el aguijón. Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a los cuales 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Ahí donde viene el contexto que nosotros leímos, el texto que nosotros leímos, el versículo 9 dice, y me ha dicho Dios, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Amados hermanos, el apóstol Pablo estaba pidiendo a Dios que le quitara el aguijón, que le quitara ese bendito problema que él tenía, pero Dios dice, si te quito el aguijón, tú te vas a exaltar. Si te quito el aguijón, te va a sobresaltar sobremaneramente. Entonces tú me vas a decir hoy, amados hermanos, que las personas que han tenido tantas visiones, tú lo ves tan sencillamente hablando. Escúchame, esto es muy importante, preste mucha atención y voy a abrir los ojos porque me siento un poco estropeado, porque yo soy un hombre que trabaja todos los días. Yo trabajo todos los días para mantener a mi familia, amados hermanos. Yo predico la palabra por la internet, no solamente para ganar view, para ganar visualizaciones. Yo estoy predicando en la internet porque tengo un llamado a predicar la verdad, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Escúcheme, cómo hoy en día mucha gente se sientan en una silla de decir, yo voy para el cielo, yo vine, yo vi a Juan, yo vi a Pedro, yo vi a Lucas. Amado, y
¿En qué eso edifica a la persona? La persona cuando hablan eso, amado, los demás que lo escuchan dicen, llegó el ángel, llegó el que tiene alas, llegó el que ha viajado 3 veces para el cielo y vino, amado. Y la mirada la quitan de Cristo y la ponen ¿en quién? En el hombre, amados hermanos. Es lo que Pablo estaba queriendo decir. Es lo que Pablo está diciendo. Dios permite que Pablo tenga un aguijón, una enfermedad, un problema, que cada vez que se quería exaltar, él era humillado por ese aguijón, puesto por el mismo Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas, amados, están esperando que tú veas un ángel, que tú salgas del cuerpo para idolatrarte, para decir que tú eres alguien. No, amado, la gracia de Dios es suficiente. Yo estoy aquí por la gracia de Dios. Todos nosotros hemos sido por la gracia, hemos sido llamados por la gracia de Dios. Todos. Aquí no hay uno grande y otro pequeño, eso es mentira. Y hoy en día, cuando yo cuento que yo voy para el cielo 4, 3 veces, voy para el infierno, vengo y yo estoy haciéndome más grande que los demás. Y aquí el único grande, el único poderoso, el único majestuoso tiene nombre. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el único. No hay más nadie. Bendito sea Jesucristo. Alabado sea Dios. Mira cómo dice el versículo 10. Escúchame. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ya van a ver que el problema era porque había grandes hombres diciendo que eran los bam 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 del momento. No es diferente hoy. Hoy en día todo el mundo está yendo para el cielo, yendo para el infierno, viniendo con revelaciones. Amados, ¿están buscando qué? Mira cómo dice el versículo 11. Me he hecho un necio en gloriarme, dice él. Me he hecho un necio en gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por ustedes, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, con señales, prodigios y milagros. Entonces, ¿quién era que tenía el problema ahí? No simplemente eran los apóstoles que estaban predicando, o los que se hacían llamar apóstoles, o los que habían sido llamados apóstoles por Jesucristo. Era el mismo pueblo de Dios, amados hermanos. Era el mismo pueblo de Corintio que estaba diciendo que el apóstol Pablo no era ningún apóstol. Era el mismo pueblo de Corintio, el mismo pueblo de Dios que estaba en Corintio, estaba diciendo que el apóstol Pablo no venía viendo ángeles. El apóstol Pablo no ve ángeles. El apóstol Pablo tiene un canal aquí en YouTube y no habla en lengua. ¿Cómo que la mano en la no habla en lengua? Así estaba la iglesia de Corintio. Y el apóstol Pablo dice así: fue un necio en gloriarme, porque en nada ha sido menos que aquellos apóstoles. Ustedes mismos vieron las señales y milagros y prodigios que había, o que fue hecho a través de él, porque el que operaba esos milagros era el propio Dios, amados hermanos. Mira cómo dice Primera de Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4, versículos 6 y 7. Mira cómo dice. Pablo le dice a Timoteo: escúchame. Y hoy esta palabra va para muchos hermanos, para muchos hombres y mujeres que han sido llamados por Dios a que prediquen la palabra. Vamos a dejar la fábula, vamos a dejar la historia, vamos a dejar los cuentos, vamos a dejar todas esas cosas que no vienen de parte de Dios, amados hermanos, y vamos a predicar el evangelio. Yo les exhorto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a predicar el evangelio. Mira lo que Pablo le dice a Timoteo: desecha las fábulas. Pablo le dice a Timoteo, que está en Éfeso, allá: desecha las fábulas y profanas y viejas, y ejercítate en la piedad. Estás en Éfeso, estás predicando la palabra. A veces deja las fábulas, deja los cuentos, déjate de historia y predica la palabra. Amado, yo no sé hasta dónde están llegando estos mensajes, pero me gustaría saber de ustedes, ¿sabe? Me gustaría saber de cada uno de ustedes. Queremos orar por su familia, queremos orar por su ministerio, queremos orar por todo lo que usted va a emprender desde ahora y para siempre. Dios está preparando algo especial para ustedes. Dios está preparando, mira, ya está preparado. Ya está preparado algo glorioso para ustedes. ¿Lo cree? Aquí espero su amén. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Nunca se olviden que el shalom
es paz. Chao.